dándole un giro de 180 grados a esta situación, quisiera deciros que para mí es una gran satisfacción presentaros a mi antiguo compañero de trabajo, aunque estando con algunos puesto, Pedro García Lario. Pedro entró en la estación en el año 91 y hasta hace muy poco tiempo, hasta que me jubilé yo, podía decir que casi había pasado por tantos trabajos como yo. Ahora ya no lo puedo decir porque me supera desde los 8 años que llevo jubilado, que no he vuelto a hacer ninguno. Pero hasta hace poco casi habíamos estado los ritmos. Estuvimos trabajando en el IUE, estuvimos trabajando en el ISO y estuvimos trabajando en XMM, pero cada uno es de su puesto, él es científico y yo no. Entonces, recuerdo, para hacer la presentación un poco más amena, deciros que cuando entró, todavía no era doctor, entonces realizó un trabajo que no era de doctor, que era el de scheduler, que era la persona que buscaba los blancos a que había que apuntar el satélite IUE. Entonces para nosotros eso era una cosa muy importante, porque dependiendo del blanco que te correspondiera, podías pasar una noche filipina a base de que, sabéis que alguna vez lo he contado, con el IUE se trabajaba con la hora siderea, es decir, todos los días hubiéramos tenido que entrar 3 minutos 56 segundos antes que el día anterior. Como eso no se puede hacer, se hacían escalones de 2 horas, con lo cual todos los meses entrábamos 2 horas antes que el día anterior. En diciembre entrábamos a las 9, en enero entrábamos a las 7, en febrero a las 5, etc. Entonces, como comprenderéis, la idea de tener un trabajo cuando estás con ese horario muy agitado, pues era terrible. Entonces, casi cuando venía Nochebuena, que es cuando empezaban las horas malas, le llevábamos un pavo a Pedro para que nos pusiera un objeto en el cual hubiera que estar toda la noche observando, por ejemplo, un quasar. Y Pedro no siempre nos satisfacía, pero muchas veces sí. Así que no robo más tiempo a Pedro y le dejo que nos cuente lo que quiere decirnos, y si nos gusta, pues le daremos los libros, y si no, pues los volveremos a poner en la biblioteca. Bueno, mientras que hacemos el cambio, lo primero que quiero decir que, por supuesto, le deseo lo mejor y una pronta recuperación a Enrique, que se lo merece, por su labor aquí en la agrupación. Y yendo al grano de la presentación, si lo encuentra, está buscando. Bueno, pues voy a hablaros del telescopio espacial Hubble desde una perspectiva que voy a intentar que sea un poco diferente. Ha estado puesto hace un momento. No, es que esa es Bueno, pues el pasado 25 de abril se cumplieron 25 años que tenemos a nuestro amigo Hubble en órbita, dando vueltas alrededor de la Tierra a 600 kilómetros de altura, 14 veces da la vuelta a la Tierra al día. Y en ocasión de este aniversario, pues en muchas instituciones pues, se ha aprovechado para celebrarlo como se merece, un evento como este, histórico, es un cuarto de siglo proporcionando observaciones astronómicas a la comunidad científica internacional, y no solo en este caso a la comunidad científica internacional, diría, sino al público en general, por sus magníficas imágenes que todos conocéis y tan populares que son. Y es una buena ocasión para un poco hacer pues un poco de historia, recapitular, ver dónde estamos y qué es lo que se ha conseguido en una misión como esta, tan importante para la historia de la astronomía
y diría que más aún para la historia de la ciencia en general. Todo comienza hace ya mucho tiempo, hace casi 70 años, en los años 40, cuando el astrofísico norteamericano Spitzer, Lyman Spitzer, famoso luego por darle el nombre a un telescopio infrarrojo que todos probablemente conocéis también, pues propuso una idea descabellada para entonces, tener en cuenta que estamos hablando de antes del comienzo de la era espacial, los años 40, que era colocar un telescopio en órbita alrededor de la Tierra, y el razonamiento detrás de esta idea, un poco descabellada en ese momento, pues era bien simple, y es que todos los que trabajáis o habéis estado observando con telescopios en Tierra, sabéis que las imágenes que se obtienen pues están perturbadas por el SIN, ¿no? Por las oscilaciones de la atmósfera terrestre, y entonces la idea era obtener imágenes más nítidas que nunca se podrían obtener en la Tierra, pues enviando un telescopio al espacio. Esta idea pues fue muy bien recogida, pero claro, tuvo que pasar todavía muchos años hasta que hubo la posibilidad tecnológica de realmente proponerlo de una forma seria, y eso solo pudo hacerse mucho después, en los años 60, cuando ya la NASA fue fundada. La NASA fue fundada en 1958, la Academia Nacional de Ciencias Americana pues estudió la propuesta y recomendó que efectivamente el enviar un telescopio al espacio pues era una de las prioridades nacionales en el ámbito de la astronomía para los Estados Unidos. Sin embargo, todavía tuvo que pasar mucho tiempo para que tecnología y presupuesto se ajustaran. Inicialmente el presupuesto que se pensaba que sería necesario para poder lanzar este telescopio, que en aquel momento se llamaba el Large Space Telescope, el telescopio espacial grande, ese era el nombre inicial, las estimaciones eran de aproximadamente 400-500 millones de dólares, lo que sería necesario para poder ponerlo en órbita, y aquello pues parecía que era excesivo con respecto a lo que se podía hacer, por supuesto que se podía dedicar a la misión en ese momento. Una intervención oportuna en los años 70 fue la unión, digamos, la formación de una alianza con la Agencia Espacial Europea, que también propuso colaborar en el proyecto, y finalmente, después de muchos esfuerzos, en el año 1977 el Congreso americano aprobó la provisión de fondos para este proyecto, pero digamos que con truco. Lo que se hizo fue rebajar los presupuestos de una forma, como casi siempre suele pasar en estos casos, artificial, hasta los 200 millones de dólares. No, con 200 millones de dólares tenemos suficiente. Entonces el Congreso dijo, vale, venga, pues ir para allá. Al final se lanzó y lo que se había gastado eran 2.200 millones de dólares. Factor 10. Pero no todo fue culpa de la falta de previsión o del optimismo generalizado que era necesario para tener el proyecto aprobado, sino que también pasaron muchas circunstancias ajenas al proyecto que provocaron su retraso tal que incluso aunque el telescopio, después de muchos esfuerzos y problemas, estaba listo para ser lanzado más o menos hacia finales del año 1985, muchos años después de ser aprobado, pues no pudo ser lanzado finalmente hasta abril del 90, y una de las razones principales pues fue la tragedia del Challenger. En el año 86, justo cuando estaba todo a punto, pues sucedió este lamentable accidente. Y si recordáis, bueno, el plan era, por supuesto, lanzar el telescopio no de la forma en la que otros telescopios ahora se lanzan, con un cohete y luego ponerlo en órbita, etcétera, sacándolo de la cofia del cohete lanzador, sino en este caso era aprovechándose de las lanzaderas espaciales, los shuttle de la NASA, y uno de ellos era el Challenger. Cuando sucedió este problema, pues inmediatamente todo el programa espacial de lanzaderas espaciales americanos se puso en suspenso, y bueno, pues esto pasó el 28 de enero del 86,
con lo cual hubo de pasar todavía mucho tiempo que se terminara la investigación para que todo estuviera claro que no iba a pasar ninguna catástrofe similar en el futuro. Y finalmente, pues en el año 1990, el día 24 de abril, aquí tenemos al Discovery saliendo de Cabo Cañaveral, dirigiéndose a la órbita en la que debía ser situado el telescopio espacial Hubble. La forma de poner en órbita el telescopio era peculiar. Realmente se hizo a través de un brazo robótico. El telescopio iba plegado en las bodegas de la lanzadera, del Discovery, y de lo que se trataba era de sacarlo, desplegarlo y soltarlo. Y a una altura de 600 kilómetros, y aquello pues ya estaba en órbita. Fijaros aquí, este es el momento, el día 25 de abril del año 1990. Aquí veis una bonita imagen en la que se ve la superficie, la atmósfera de la Tierra reflejada en la tapa del telescopio, y los paneles solares, que hay que decir que fueron una contribución en especie de la Agencia Espacial Europea al proyecto. Esos paneles solares iniciales los hicimos en Europa y fueron pagados por Europa, por nosotros. Sin embargo, ya sabéis la historia. En cuanto que se hicieron las primeras pruebas, se hicieron las primeras imágenes con el telescopio, se propagó la noticia. Todo el mundo pensaba que había sido un fracaso absoluto la misión, puesto que lo primero que se detectó es que resulta que el telescopio estaba tuerto, de algún modo, eye crossed, tuerto en inglés, star-crossed. Y se hicieron bromas en los periódicos, se le comparaba con el Zormabu, que fuera miope, y claro, esto era un problema, porque cualquier tipo de... Primero había que analizar qué es lo que había pasado y segundo corregirlo de algún modo, pero claro, corregirlo implica enviar una misión con astronautas y a ver qué se podía hacer. Y efectivamente, bueno, pues se encontró solución, pero mientras tanto, pues lo que se tenía era mucho peor de las especificaciones del proyecto, pero tampoco tan malo. En realidad, por ejemplo, por poner un ejemplo de lo que se podía obtener con el telescopio Hubble antes de ser reparado, con todos sus defectos ópticos ahí, pues si esto es, por ejemplo, el sistema de Plutón y Caronte, tal y como se observaba desde Tierra, era más o menos esto lo que uno podía obtener con los mejores telescopios en Tierra, y con Hubble, con todos sus defectos, pues era obvio que ya, aún así, se podían obtener imágenes que superaban las obtenidas en Tierra. Finalmente se identificó, tras un complejo desarrollo de investigaciones, a ver dónde estaba el problema, que la superficie del espejo primario simplemente había estado mal diseñada, mal construida, había sido pulida de acuerdo a un sistema de diseño en unas instalaciones que estaban incorrectas, el aparataje que tenían ahí para producir el espejo, y una pequeña diferencia de 2 micras en las partes más exteriores del espejo primario provocaba un fenómeno óptico que todos conocéis, la aberración esférica, y por lo tanto pues, las imágenes aparecían emborronadas. Se tardó tiempo en ver cómo se podía corregir, diseñar toda una óptica nueva que debía ser incorporada a la estructura del telescopio, de modo que no interfiriera con los instrumentos que ya estaban a bordo, y lo que se hizo fue diseñar digamos, un componente óptico nuevo que se llamaba COSPAR, en abreviatura por Corrective Optic Space Telescope Axial Replacement, que proporcionaba las modificaciones necesarias en la óptica para que las imágenes fueran correctas. Además, lo que se hizo fue cambiar una de las cámaras que llevaba a bordo, que era la Whitefield Planetary Camera 1, por la 2, que es esta que veis aquí, que esta era un instrumento nuevo que llevaba ya toda la óptica corregida como parte de la óptica de la cámara. Y voilà, después de esto, pues las cosas mejoraron significativamente. Esto era una imagen de la galaxia M100 antes, digamos, de la corrección con el instrumento antiguo afectado por la óptica defectuosa, y inmediatamente después pues, las imágenes fueron ya
con la nitidez que estaba en las especificaciones y que era lo esperado para un telescopio en órbita en el espacio como Hubble. En realidad, el hecho de mandar una misión con astronautas a arreglar, digamos, lo que estaba mal diseñado y hacer cambios de instrumentos no era algo improvisado, sino que estaba ya previsto hacerlo. Lo que pasa es que no estaba previsto hacerlo tan pronto ni de este modo, sino que lo que se suponía, digamos que el diseño de la misión ya asumía que era una misión que iba a perdurar durante un largo tiempo en el que los avances tecnológicos, fijaros que cuando se lanzó el telescopio espacial Hubble estábamos prácticamente al principio, al menos en términos de cuándo se diseñaron los componentes que fueron al espacio, al principio de la era de la informática, digamos. Entonces, los ordenadores de a bordo eran súper básicos. Las cámaras infrarrojas ópticas que en los años 80 se podían diseñar no tenían nada que ver con lo que se podía diseñar unos años después. Entonces el proyecto estaba ya prediseñado para que fuera de una duración aproximadamente de unos 15 años, digamos 25, la intención era que periódicamente pues, fuera asistido por misiones de servicio con astronautas que con paseos espaciales pues, irían reemplazando instrumentos, mejorando cosas, con lo cual bueno, pues el problema óptico lo que hizo fue adelantar la primera de las misiones que tuvo lugar en 1993 con otro de las lanzaderas espaciales, el Endeavour en este caso, y lo que se hizo fue pues añadir estos componentes ópticos de los que os he hablado. Y la idea era que más o menos cada 3 años pues hubiera una nueva misión con una lanzadera espacial y fuera reparando y poniendo pues, instrumentos nuevos, etc. En el 97, por ejemplo, se hizo la siguiente misión de servicio, otra vez con el Shuttle Discovery, y en esa ocasión lo que se aprovechó, aprovechando el desarrollo de la astrofísica de detectores ultravioleta y infrarrojos, pues fue cambiar algunos de los instrumentos antiguos por STIS, que es un espectrógrafo ultravioleta, y NIGMOS, que es una cámara infrarroja. En realidad, otra de las ventajas de estar en el espacio no es solo la nitidez mayor que obtienes en el óptico, sino el acceso a longitudes de onda que son inaccesibles desde Tierra porque la atmósfera bloquea la radiación en esas longitudes de onda. El ultravioleta, por ejemplo, está bloqueado por la atmósfera, afortunadamente para nosotros, si no nos quemaríamos con la radiación solar cuando vamos a la playa o incluso en cualquier lugar, la radiación infrarroja es generalmente absorbida muy eficientemente por la atmósfera por el alto contenido que tiene en agua, que es un eficiente absorbente de la emisión infrarroja, de la luz infrarroja. Entonces, en el año 97, pues, después de la segunda misión de servicio, teníamos un telescopio renovado con capacidad de observar no solo con la mayor nitidez posible desde el espacio en el óptico, sino también en ultravioleta y en el infrarrojo cercano en este caso. La siguiente misión de servicio, en principio estaba prevista cada 3 años en el 2000, pero si os fijáis, aquí veis 3A y 3B, o algo pasó. Y efectivamente, lo que pasó es que cerca de finales del año 99, cuando ya estaba todo previsto cerca de estar la misión preparada para hacer el reemplazo de otros instrumentos que luego fueron instalados solo a posteriori, pues algunos de los giróscopos que mantienen la posición del telescopio y que permiten apuntar a una u otra estrella según los intereses del programa científico aprobado, pues empezaron a fallar hasta tal punto de que a bordo van normalmente 6 giróscopos y 3 de ellos ya para mediados del año 99 habían fallado y un cuarto falló incluso unos días antes del lanzamiento, con lo cual el satélite tuvo que pararse y pasar a safe mode, que llamamos, ¿no?, al modo seguro, y quedar inactivo científicamente hasta que llegó la misión de mejora en el año 99, y lo que se hizo fue fundamentalmente cambiarle los giróscopos, ponerle unos nuevos y además cambiar el ordenador de a bordo, porque ya era obsoleto. Fijaros que estamos en el año 2000 y al principio llevaba uno del año 90, y algunas otras mejoras. Y se dejó para más adelante, para el año 2002, la instalación
de otros instrumentos de a bordo. En esta imagen, por ejemplo, podéis ver pues uno de los momentos en los que un astronauta en un paseo espacial está cambiando los giróscopos al telescopio espacial Hubble. Fijaros que la actividad que había que realizar era llegar hasta donde está el telescopio, capturarlo con el brazo robótico, meterlo en la bodega o ponerlo cerca de la bodega del shuttle y allí tener a uno o dos astronautas haciendo un paseo espacial para con sus manos pues cambiar la instrumentación, poner una pieza, prepararla, chequear que todo está correcto, etc. Esta es una imagen que corresponde a 1999, la misión 3A, y esta es una imagen que corresponde a la continuación, la misión 3B, en la que pues se cambiaron los instrumentos de a bordo, y esto es un momento en el que se está instalando la ACS, la cámara ACS, la cámara de observaciones avanzadas, que lo que permitía en este caso era tener imágenes en el óptico, pero con unos, digamos, capacidad de número de píxeles, en este caso, mucho mayor, con lo cual con una sola exposición obtenías un campo mucho más amplio, lo que le hacía al telescopio mucho más eficiente, aparte de tener detectores también más sensibles y más eficientes. Poco después, esta misión del 2002 fue la última que hizo el Columbia antes de sufrir el accidente, el año 2003 justamente. O sea que aquí vino nuevamente otra vicisitud más que tuvo que sufrir la misión como tal, y esto pues nuevamente mostró la dependencia que tenía la misión con respecto a la disponibilidad de las lanzaderas de la NASA. Y si os acordáis, lo que sucedió fue que en el lanzamiento de la nave Columbia, la siguiente a la que se encargó de la reparación de Hubble, pues algunas de las ceselas de protección térmica que tenían estos shuttles pues fue dañada, con lo cual cuando fue a aterrizar, pues digamos que el calor penetró en la estructura del fuselaje y pues, bueno, pues prácticamente todo se desintegró. Con lo cual el administrador de la NASA, Sean O'Keefe, que es este señor que está aquí, pues decidió, con buen criterio, que se suspendían todas las futuras misiones, bueno, todas las misiones de las lanzaderas Shuttle, incluidas las posibles misiones futuras de reparación o de mejora del Hubble. Esto provocó, bueno, digamos que no fuera posible acudir a reparar o servir al telescopio espacial Hubble cuando a mediados del 2004 STIS, la cámara ultravioleta, el espectrógrafo ultravioleta del que os he hablado antes, pues falló, no solo falló la electrónica primaria y también la electrónica redundante a lo largo del 2004, con lo cual pues uno de los instrumentos principales, el único que estaba disponible en esa fecha para observar en el ultravioleta en el espacio, pues ya no era posible utilizarlo, con lo cual Hubble se quedaba manco y además pues otros instrumentos de a bordo también sufrieron fallos, con lo cual era necesario replantearse la situación en el contexto más amplio de las lanzaderas de la NASA, pero en particular en el caso de Hubble, pues Michael Griffin, que es esta persona que está aquí, que fue el nuevo administrador de la NASA en sustitución de Sean O'Keefe, que os he mostrado antes, pues decidió digamos, aceptar y ponerse del lado de la comunidad astrofísica internacional en favor de intentar hacer algo para continuar con las observaciones del telescopio y enviar una misión de reparación, pero bueno, además fue un clamor popular, porque para entonces las imágenes del Hubble eran ya súper conocidas, todo el mundo quería que continuaran el telescopio obteniendo estas imágenes tan extraordinarias,
se hicieron colectas populares, manifestaciones en Estados Unidos, en los colegios. Recuerdo, yo creo que yo mismo firmé alguna carta en la que se nos instaba a todos los astrónomos de la comunidad internacional a pedir por favor que consideraran la posibilidad de intentar hacer algo, y al final pues bueno, se dio el visto bueno, no sin antes pasar también por momentos en los que en 2007 por ejemplo, otro fallo de ACS, de la cámara esta que os había hablado antes, falló también, con lo cual lo único que le quedaba a Hubble operativo era la antigua cámara planetaria 2, la que habíamos puesto al principio de los tiempos, digamos, como reemplazo de la que no podía funcionar por la óptica defectuosa, con lo cual había que tomar medidas urgentemente. Entonces lo que se decidió es que, vale, okay, podemos mandar a alguien a reparar el Hubble, pero necesitamos que haya otro telescopio, o sea, otra lanzadera espacial disponible, de modo que si se detecta que hay un problema en el lanzamiento y algunas de las teselas son dañadas, como le pasó al Columbia, estamos preparados para en unos pocos días mandar una misión de rescate para recoger a los astronautas y traerlos a tierra otra vez. Entonces, por eso veis aquí que tenemos el momento de preparación del lanzamiento en 2008 para enviar la misión de rescate del Hubble, y al fondo tenemos otra lanzadera preparada por si acaso el lanzamiento salía con problemas y entonces había que enviar otra misión a rescatar a los astronautas que estaban reparando el telescopio. Como veis, todo parece como de película. No solamente eso, sino que pocos días antes del lanzamiento, cuando ya estaba todo preparado para lanzarlo, se detectó que uno de las, digamos, el corazón del telescopio estaba también fallando. De hecho, era el ordenador que controla la unidad de control de datos, pues sufrió un fallo electrónico. En realidad no era un problema porque había, en estas misiones espaciales que siempre hay una componente que es la primaria y una redundante, una copia, que en un momento dado, si falla la primaria, se puede pasar a la copia. Y la copia estaba bien, funcionaba bien, pero se pensó que si realmente esta era probablemente la última oportunidad de reparar Hubble y ponerlo a punto para, digamos, el máximo número de años posibles, era tomar mucho riesgo, enviar la misión justo cuando sabíamos que una componente crucial del telescopio no tenía réplica. Entonces se decidió parar el lanzamiento en el 2008 y esperar otros 6 meses más hasta construir una nueva componente sustitutiva de esta que estaba ya, la pobre, únicamente existente ella y no su copia, y eso fue lo que hizo que en realidad el lanzamiento no fuera en el 2008 sino en el 2009, en mayo del 2009, y esta fue la última visita de reparación del telescopio espacial Hubble. En este caso fue la lanzadera Atlantis, y esta es una imagen del momento en el que los astronautas están haciendo pues las últimas maniobras de cambio de instrumentos, de reparación de giróscopos. Digamos que se le hizo una revisión completa, una ITV general, se le pusieron todo lo que era posible poner de nuevo a punto, y de hecho desde entonces está funcionando sin ningún problema, desde el año 2009. El problema es que poco después del 2009, bueno, esta misión duró 2 semanas, hizo falta 5 paseos espaciales para ir cambiando una a una todas las piezas que se querían cambiar, entonces se pusieron instrumentos nuevos también, y finalmente, pues una imagen un poco triste. Esta es una de las últimas imágenes que se tomaron directamente por uno de los astronautas a bordo del Atlantis, cuando ya le dejaron listo para seguir operando por todavía los años que le queden, de hecho, y hasta hoy, hasta el 2015, pues en principio sigue funcionando con toda perfección, y de hecho los giróscopos todavía están todos funcionando y no tienen ningún problema. Luego hablaremos de cuál es el futuro de Hubble al final de la presentación. Por el momento, después de toda esta epopeya que os he contado, como podéis ver es realmente una epopeya lo que ha sufrido Hubble a lo largo de sus 25 años de existencia, ha generado, digamos, tal cariño por parte de la comunidad de astrónomos y de interesados en la astronomía a nivel mundial, que ha sido portada del New York Times, por ejemplo, cuando
se hizo la misión de reparación final y esto otra vez todos los instrumentos operativos y funcionales, pues se llegó a anunciar esto en la portada del New York Times. Y bueno, por ejemplo, también todas las misiones estas que os he contado con las lanzaderas, con los astronautas dando paseos espaciales, reparando, fueron recogidas en un documental en 3D que fue estrenado en marzo del 2010 y que es uno de los digamos, documentales en 3D más vistos de toda la historia. Por el momento ha tenido además hasta 65 millones de dólares de ganancia de haberlo puesto por ahí en diferentes IMAX, cines de estos en todo el mundo. Seguramente os suena esta imagen de una nebulosa planetaria tomada por el telescopio espacial Hubble, que fue la portada de un disco de Pearl Jam. Digamos que, bueno, por recordar la última en la que el telescopio espacial Hubble ha sido protagonista de la iconografía publicitaria y cinematográfica de la humanidad, digamos, pues Gravity, por ejemplo, pues como sabéis está basado también en una historia un poco así tomada por los pelos, pero de lo que podría pasar, ¿no?, en una situación en la que alguien que está reparando el telescopio espacial Hubble pues sufre el impacto de un asteroide y al final pues tiene que migrar a otra estación espacial que casualmente está ahí al lado y cosas así que son un poco difíciles de creer, pero bueno. Digamos que las imágenes y todas las historias que han rodeado a la misión Hubble, al telescopio espacial, forman parte ya digamos, del ADN de la humanidad. Es decir, probablemente si tuviéramos que elegir fotografías que, digamos, que una mayoría de los habitantes de este planeta reconocerían fácilmente, pues una de ellas, junto con la Torre Eiffel o digamos cosas que todo el mundo conocemos, pues imágenes del Hubble, algunas de ellas son tan populares que probablemente una buena parte del planeta reconocería inmediatamente de que estamos hablando de un objeto que ha sido observado por el telescopio espacial Hubble y que corresponde a un cuerpo astronómico, con lo cual le tenemos que dar y estar muy agradecidos a Hubble por el grado de popularización que ha permitido pues en la gente de la calle. No pienso, por supuesto, dejar de mostrar algunas imágenes bonitas, a pesar de que me he concentrado en hablaros un poco más de la parte histórica menos conocida y de la parte épica del telescopio. Pero voy a hacer un breve recorrido por todos los campos de la astronomía en los que Hubble ha tenido un impacto. Y realmente veréis que voy a recorrer todos los campos de la astronomía, porque no hay ninguno que no haya sido afectado de un modo u otro por las observaciones que ha hecho el telescopio espacial. Si empezamos por las cercanías de nuestro planeta, tenemos que hablar de nuestro sistema solar y de cómo, gracias a las observaciones de Hubble, hemos podido realmente seguir en tiempo real, a lo largo ya de un cuarto de siglo, pues la evolución de las características superficiales, de la climatología, si queréis, de los planetas gigantes, por ejemplo, en este caso Júpiter, y desde que Hubble fue lanzado en el 95 hasta el año 2014, por ejemplo, pues los que lo sabéis también probablemente, la mancha roja de Júpiter pues se ha encogido de ser en el año 1995 de un tamaño 3 veces el tamaño de la Tierra, pues ahora solamente es ya más o menos pues de las mismas dimensiones que la Tierra, y bueno, pues han surgido también otras manchas y digamos que un seguimiento continuado a este nivel de detalle ha sido solo posible con el advenimiento de las imágenes que proporciona Hubble. Si nos fijamos ahora en los satélites, por ejemplo los satélites de Júpiter, en este caso tenemos aquí a Europa. Esta no es una imagen tomada por Hubble, es una imagen tomada por la misión Galileo cuando ha estado pasando cerca de Júpiter. Pero lo que sí ha hecho Hubble, que no solamente hace imágenes bonitas, sino que toma espectros que contienen importante información física sobre los constituyentes atómicos y moleculares de los objetos que observa, pues
gracias a Hubble se detectó por primera vez la presencia de vapor de agua, que probablemente es similar al efecto o a lo que se observa en Encélado, que es otro satélite, en este caso de Saturno, en el cual tenemos como fracturas en la superficie helada, una costra helada, por la que puede estar saliendo material que se encuentra sumergido debajo de esta costra sólida. Muy recientemente, y es un resultado además que ha sido encontrado y publicado este mismo año en Ganímedes, otro de los satélites de Júpiter, pues también se ha detectado variaciones de las auroras magnéticas que se observan en Ganímedes inducidas por Júpiter, que solamente se pueden explicar estas variaciones si debajo de la costra helada de estos satélites existe un océano de agua líquida salada. Es la única explicación por la cual las auroras magnéticas deberían variar como se observan que varían con el telescopio espacial Hubble. Es decir, que a esta distancia de los satélites galileanos podemos incluso determinar o sospechar la presencia de océanos sumergidos bajo estas cortezas heladas gracias al telescopio espacial Hubble. Por supuesto, dentro de unos años tendremos ocasión probablemente de comprobarlo in situ o casi in situ, orbitando alrededor de algunos de estos satélites, pero eso es otra historia. De estas auroras magnéticas de las que os acabo de hablar en Ganímedes también han sido observadas pues tanto en Júpiter, aquí veis algunos ejemplos de imágenes obtenidas, de imágenes en ultravioleta, como en Saturno. Interesantemente, por ejemplo, estos puntos aquí más brillantes que veis son inducidos por la presencia de los satélites que orbitan alrededor de Júpiter. Digamos que los campos magnéticos conectan los satélites con las auroras que se ven en los polos de Júpiter, y cada uno de estos puntos que se ven aquí se puede establecer una conexión con uno u otro de los satélites galileanos. En un área que está más de moda, si nos vamos alejando también un poco más, pues bueno, sobre todo ahora está más de moda por la misión New Horizons, como sabéis. Bueno, ya con el telescopio espacial Hubble se detectaron cambios estacionales en las características superficiales de Plutón, con lo cual se intuía que la morfología y la geología de la superficie de Plutón podía ser más compleja de lo que uno podía a priori imaginarse. Pero con Hubble también ha sido posible observar y detectar nuevos objetos del cinturón de Kuiper. Aquí tenéis observaciones de Eris o de Quagmire, objetos que son, bueno, planetas enanos comparables o de un tamaño no demasiado diferente de Plutón. Y de hecho, gracias al telescopio espacial Hubble se hicieron observaciones de posibles objetos del cinturón de Kuiper que podían ser dianas para continuar la misión New Horizons una vez que ha pasado el pasado mes de julio por las cercanías de Plutón y Caronte, y de hecho uno de ellos, que se llama PT1, pues aquí veis la imagen de Hubble que sirvió para detectarlo y para ser ahora el elegido como punto de destino en la misión New Horizons. Y esperamos que dentro de no mucho tiempo tengamos también imágenes súper interesantes de estos restos de los orígenes del sistema solar y tener más información sobre cómo se ha formado nuestro sistema solar. Si pasamos a la emisión y a la información que podemos obtener de otros objetos en nuestra galaxia, pues las imágenes que ha obtenido Hubble han sido determinantes para entender mejor, desde ya los años 90, cómo se producía la interacción entre las estrellas nuevas en formación y el gas y el polvo a partir del cual ellas se han formado. Esto es un ejemplo de la nebulosa de Carina. Es una imagen que se distribuyó en ocasión del 17 aniversario del telescopio, y en aquella época, en el 2007, era ya una de las imágenes panorámicas más grandes, de mayor tamaño, que se habían obtenido hasta el momento, gracias a las capacidades, como os he dicho, de estas cámaras de campo amplio que fueron instaladas recientemente.
y donde se puede ver todo tipo de interacciones entre estrellas masivas y el gas circundante, y cómo se forman burbujas del material a partir del cual se han formado las estrellas cuando estas estrellas empiezan a desarrollarse y a emitir el viento estelar que luego modela las nebulosas tal y como las podemos ver luego con un telescopio. Una de las, probablemente la imagen más icónica de Hubble son los famosos pilares de la creación, o Messier 16, en las que también podemos ver el efecto este de cómo el material de gas y polvo preexistente en una nube molecular a partir de la cual se han formado nuevas generaciones de estrellas está siendo esculpido por el viento estelar originado en las estrellas más masivas que se han formado en ese entorno. Fijaros que esta es, para que os hagáis una idea, esto es lo que se podía obtener con el propio telescopio espacial Hubble en 1995, y unos años después pues, hemos sido capaces de mejorar no solo la resolución, que ha aumentado en un factor 2, sino también obtener imágenes mucho más amplias del mismo campo de una forma mucho más eficiente, en menos tiempo. Entonces, aquí veis lo que se observa ahora mismo en el 2015 si apuntamos a estos pilares de la creación, y os decía antes también la capacidad de observación en el infrarrojo. Bueno, pues ahora también con la nueva instrumentación infrarroja puesta podemos ver el mismo campo en infrarrojo, donde gracias a que la emisión está menos alterada, menos absorbida por el gas y el polvo que se encuentra en esta región, podemos ver un número mucho mayor de estrellas y otro tipo de información complementaria a la que obtenemos en el óptico. Perdón un momento, teniendo tanta resolución y habiendo pasado 20 años desde la primera a la segunda, ¿se ha notado algún cambio? Hay algún proyecto en el que se está midiendo el movimiento propio de algunos de los pequeños rasgos que se ven en las imágenes. Alguno, si fijáis, no sé si aquí a lo mejor se ve bien, es posible que sí. Aquí arriba hay algún jet, digamos, de material que parece que está saliendo de la nube de gas y polvo, que se ha intentado ver si ha habido alguna variación en el tiempo. Ahora mismo no te puedo decir si ha sido detectado o no, pero es de hecho una de las cosas que te permite hacer un telescopio que dura 25 años utilizando más o menos la misma óptica, es que puedes comparar unas imágenes con otras, y de hecho en nebulosas planetarias sí que te puedo decir que efectivamente se ha visto la expansión realmente reflejada en el tamaño y en la evolución de los diferentes glóbulos o detalles que se pueden ver en las imágenes. ¿Ese jet vendrá de alguna estrella que está detrás? Sí, efectivamente, puede ser provocado por la eyección de alguna de las estrellas que están dentro de la nube, y en ocasiones, digamos, la protoestrella sale despedida, digamos, también, y entonces el material que está formando la estrella deja un rastro, digamos, también, y eso también se puede ver en ocasiones. Ahora mostraré algunos otros ejemplos de formación de estrellas detectado también por Hubble. Estaba diciendo que por ejemplo, bueno, si comparamos con la nebulosa cabeza de caballo, esto es lo que uno puede observar desde tierra, algunos de vosotros lo habréis podido observar directamente en el telescopio con alguna dificultad, con el telescopio espacial Hubble en el óptico, inicialmente pues esto era lo que observábamos, que ya es inmensamente mejor de lo que uno puede observar con cualquier telescopio en tierra. Aquí vemos algunas protoestrellas sumergidas en el gas, donde se están formando las nuevas estrellas, y esto, por ejemplo, en infrarrojo es una imagen más reciente de la nebulosa de caballo, donde podemos ver no solo muchísimo más detalles, sino también realmente la estructura tridimensional de la nube y mucha más información sobre las estrellas que estaban oscurecidas en el óptico, y aquí en el infrarrojo sí que las podemos ver. Otro de los avances proporcionados por Hubble, en los que ha sido muy importante para determinar y para mejorar los modelos de formación de estrellas, son todos los discos protoplanetarios que se han detectado en esta es la zona de Orión, y aquí se ven individualmente algunos de estos puntitos ampliados. Lo que se ve es la estrella recién nacida, digamos, la protoestrella, rodeada de una nube de polvo, que es realmente digamos, el embrión de lo que luego será un sistema planetario probablemente, y dará lugar a planetas, a nuevos planetas parecidos a nuestro sistema solar. Cuando uno calcula las dimensiones de estos discos, se da cuenta de que son comparables en tamaño
a la zona donde nosotros en nuestro sistema solar identificamos la presencia de objetos del tipo del cinturón de Kuiper y la nube de Oort. No solamente hemos detectado sistemas protoplanetarios en formación, sino que hemos detectado planetas, exoplanetas, también con Hubble. En una de las imágenes obtenidas hace un tiempo, pues, que es 2004, 2006, 2010, 2012, pues alrededor de esta estrella Fomalhaut B, que es un sistema binario, esta es la estrella B, pues se ha podido detectar la presencia no solamente de un disco protoplanetario de polvo, sino de la condensación en grumos de lo que parece ser un posible planeta, que además se ha visto que es efectivamente real, porque se ha visto su evolución a lo largo de los años. Fomalhaut está a 25 años luz de nosotros y en este lapso de tiempo, 6-8 años, podemos ver el movimiento orbital de estos protoplanetas alrededor de la estrella central. Y más importante aún, en mi opinión personal, es que hemos sido también capaces de detectar con Hubble por primera vez la asignatura, el patrón, digamos, el ADN de componentes orgánicos, en particular metano, en uno de estos exoplanetas. O sea, aquí lo vemos en absorción. Estas absorciones que vemos aquí en el espectro corresponden a metano, lo cual quiere decir que en estos planetas gigantes gaseosos que orbitan alrededor de algunas estrellas cercanas es posible detectar la presencia de moléculas orgánicas. Y esto ha sido hecho también por primera vez con Hubble. Más allá, bueno, imágenes de todo tipo, cúmulos estelares como este NGC 602. También podemos observar el final de las estrellas, nebulosas planetarias. Quien no ha visto 200 millones de veces las espectaculares imágenes que nos depara el telescopio espacial Hubble de estos objetos, que tengo que decir que son mis favoritos porque yo soy experto en la muerte de estrellas, en nebulosas planetarias y en cómo se produce este fenómeno. El grado de detalle que uno puede obtener sobre la dinámica, los procesos que tienen lugar cuando una estrella se muere gracias a las observaciones de Hubble, pues es increíble. Esto ha posibilitado la creación de modelos también dinámicos por ordenador, simulaciones que intentan recrear lo que observamos en el óptico. Esta es la nebulosa del ojo de gato. Esta es, por ejemplo, la nebulosa de la mariposa, donde podéis ver cómo simplemente sin saber mucho de dinámica o de astrofísica uno puede pensar que aquí hay algo que está produciendo la colimación de estos flujos de material que en su día fueron parte de la estrella original y son los que en buena parte son responsables de la estructura bipolar que ahora observamos. También podemos ver remanentes de supernova como la nebulosa del Cangrejo, que con el grado de resolución y nitidez que se obtiene con el telescopio espacial Hubble, pues nos proporciona imágenes como esta. Como sabéis, esta supernova en realidad explotó, fue vista o detectada la luz de la explosión en la Tierra en el año 1054 y hace ya más de 1000 años, y esto es lo que ahora podemos observar cuando apuntamos en esa dirección. Otras explosiones de supernova parecen ser muy diferentes, mucho más concéntricas y regulares. En este caso tenéis otro ejemplo de una de estas maravillosas burbujas cósmicas, en este caso en la dirección de las nubes de Magallanes, pero es también un remanente de una explosión de supernova. Y si nos vamos a observaciones extragalácticas, pues con el telescopio espacial Hubble tiene tal capacidad de resolución que incluso en la galaxia de Andrómeda, que está a más de 2 millones de años luz de nosotros, podemos identificar estrellas individuales y a veces también estrellas en nuestra propia galaxia, también galaxias que se encuentran detrás de la propia galaxia de Andrómeda. Con Hubble hemos sido capaces porque Andrómeda por supuesto es muy grande para cubrirla con un telescopio como Hubble, pero una buena parte de Andrómeda ha sido cubierta por imágenes con el telescopio espacial Hubble y ahora somos capaces de catalogar y saber la naturaleza de millones y millones de estrellas en otras galaxias. También hemos podido certificar que
la vida en las galaxias no siempre es aburrida y estable, sino que se producen colisiones cósmicas a escalas galácticas, en este caso nunca mejor dicho, y este es un ejemplo, la galaxia del Remolino, en el que vemos como muy posiblemente la sobrepresencia de zonas de formación estelar que están aquí representadas en color rojo. Esto corresponde a la emisión en hidrógeno ionizado H-alfa en estas zonas, donde se supone que están formándose nuevas generaciones de estrellas, puede estar determinada por la colisión con esta otra galaxia compañera que se encuentra aquí cercana dentro del campo. No había un tiempo que se decía que el corrimiento al rojo de la galaxia pequeña era distinta de la grande. En este caso en particular, me coges porque no soy familiarizado con este caso en particular. Ya, lo que se decía más o menos que no era un puente, ya, que la nebulosa estaba más atrás, más la galaxia pequeña. Ahí no te puedo contestar ahora mismo. Esto es otro ejemplo de la galaxia del sombrero, en el que también pone en evidencia la típica estructura de una galaxia no muy diferente de la nuestra, en la que básicamente las estrellas, el gas y el polvo están dispuestas en un disco y alrededor lo que tenemos es un halo de gas con menos estrellas, a veces cúmulos regulares, y en este caso se manifiesta muy claramente, gracias a las imágenes de Hubble, esta estructura tan peculiar de las galaxias espirales. Otras colisiones galácticas, aquí vemos la galaxia de la antena, aquí vemos también la estructura en el óptico y en detalle el enorme número de zonas de formación estelar que pueden haber sido inducidas por la colisión entre las galaxias. En otros casos los efectos son menos aparentes, solamente lo que se observa son distorsiones en la forma de las galaxias producidas por efectos de marea, y aquí podéis ver uno de estos casos. En estos casos a veces no hay tanta sobreproducción, digamos, generación de nuevas zonas de formación estelar, pero sí que se detecta el efecto por la distorsión de las estructuras, y de estos ejemplos tenemos cientos, miles en las imágenes obtenidas por el telescopio espacial Hubble. Si nos vamos ya a los campos cosmológicos, Hubble ha estado y ha proporcionado información crucial observando galaxias lejanas, observando por una parte cefeidas en galaxias situadas a diferentes distancias, y gracias a esas mediciones Hubble era uno de los objetivos, de hecho, iniciales. Ha sido capaz de determinar la edad del universo con mayor precisión que nunca antes había sido conseguido, determinando que está entre 13.700 y 13.800 millones de años, y con la observación de zonas de galaxias lejanas, también de supernovas en galaxias lejanas, ha sido uno de los componentes que se han utilizado como información para determinar que los brillos observados solo son compatibles con el hecho de que el universo ahora mismo esté en un proceso de expansión acelerada, y por lo tanto que es necesario atribuir a una energía oscura el origen de esa que se necesita, la fuerza y la energía que se necesita para que eso se pueda explicar. Hubble también ha sido un contribuyente fundamental para digamos, proponer estas nuevas teorías. Una de las actividades en el campo cosmológico que Hubble ha hecho ha sido obtener imágenes muy profundas. Digamos que ha estado observando durante horas y horas y horas una zona del cielo en la que aparentemente no hay ninguna estrella brillante en el óptico de nuestra galaxia, y esto es lo que uno obtiene después de tanto tiempo de integrar pues, en un campo, pues aquí vemos el tamaño con respecto a la Luna, pues más de 10.000 galaxias. Pues se pueden identificar una a una, algunas de ellas tan lejanas que la luz que estamos recibiendo ahora corresponde a cuando el universo solo tenía 1.000 millones de años de edad, están a 12.000 millones de años luz de nosotros. Un truco que también Hubble ha utilizado recurrentemente, que se utiliza para intentar observar más allá todavía, son el efecto de lente que proporcionan algunos cúmulos de galaxias como este. A este campo en particular se llama el Frontier Field. Es un campo en el que está el cúmulo globular Abell 2744,
y lo que produce esta sobrepoblación de galaxias en una zona muy determinada del cielo es que algunas de las galaxias que se encuentran detrás se ven amplificadas por un efecto lente y podemos observar galaxias que de otro modo serían muy débiles, las podemos observar todavía con luz suficiente como para determinar cuál es su espectro y ver a qué distancia se encuentran. Y bueno, sería interminable el número de campos y de áreas en los que Hubble no solo ha proporcionado imágenes bonitas, sino física, nuevos conocimientos en todos los campos de la astronomía. ¿Qué va a ser de Hubble a partir de ahora? Bueno, todavía funciona, como os he dicho, perfectamente después de la reparación del año 2009. En principio, bueno, por supuesto es el observatorio más productivo también en términos de publicaciones. 13.000 publicaciones con árbitro han salido de observaciones hechas con el telescopio espacial Hubble. Y todavía hay muchas áreas en las que puede proporcionar información competitiva con respecto a cualquier otro telescopio espacial y con respecto a cualquier otro telescopio en Tierra. Si no tocamos al telescopio espacial Hubble y nadie hace nada por salvarlo, digamos, de una muerte segura, en algún momento entre el año 2019 y el 2030, por efecto de marea y del pequeño dragado de la atmósfera terrestre, incluso a esa altura, caerá y se desintegrará en la atmósfera terrestre, lamentablemente, y lo más probable es que eso suceda en el año 2024. Actualmente los programas de Shuttle están cancelados, ya sabéis que no hay más misiones, el probador espacial ya no existe, por tanto no existe ni siquiera la posibilidad, como en un momento se pensó, de enviar una misión que gracias a un brazo robótico pudiera coger el telescopio, meterlo en la bodega, bajarlo a tierra y ponerlo como merece en un museo de la ciencia para siempre, como el telescopio de Galileo o como cualquiera querría tener algo así, un instrumento que ha producido tanto beneficio para la humanidad y para el mundo de la astronomía y de la ciencia en general. Lamentablemente no creo que eso sea posible, por lo tanto su futuro pues yo creo que ya está determinado y bueno, pues como digo, en algún momento hacia el año 2024 pues Hubble, si no ha muerto antes por otros motivos relacionados con el funcionamiento de sus instrumentos, pues caerá a tierra y se desintegrará. Me gustaría remarcar la contribución de la Agencia Espacial Europea. El 15% de las operaciones, del gasto que conlleva mantenerlo, está pagado por los europeos, por nosotros. Hay permanentemente staff de la Agencia Espacial Europea en Baltimore, que es el centro de control del telescopio. Inicialmente, como os dije, pusimos los paneles solares y uno de los instrumentos de a bordo, y a cambio los astrónomos europeos tenemos garantizado el 15% del tiempo de observación con el telescopio. Normalmente no hace falta exigirlo, normalmente tenemos más, de hecho, porque los programas científicos europeos son de calidad suficiente como para merecerlo, sin que haya cuotas que utilizar. Pero tenemos un sucesor, que es el James Webb, el telescopio espacial James Webb, que, bueno, aquí tenéis los tamaños comparados. El telescopio de Hubble es un telescopio normalito de 2,5 metros, y el telescopio James Webb será un telescopio formado por teselas desplegables en total equivalentes a un diámetro de 6,5 metros. A eso sí, no observará en el óptico fundamentalmente o infrarrojo, sino que observará en el infrarrojo medio, entre 10 y 50 micras más o menos, y será... tendremos la oportunidad probablemente, si realmente Hubble está vivo hasta el 2024, de mantener los dos durante un tiempo, o sea que tendremos la posibilidad de hacer observaciones complementarias con Hubble y James Webb por algún tiempo a determinar. Pero claro, James Webb va a revolucionar también como Hubble todos los ámbitos de la astronomía también. La diferencia de Hubble no estará orbitando alrededor de la Tierra, sino en L2, que es un punto que está situado en la dirección contraria al Sol a 1,5 millones de kilómetros, la dirección contraria. Si Hubble tenía más o menos el tamaño de esta habitación, el James Webb con sus paneles protectores desplegables tendrá más o menos el tamaño de una pista de tenis, y todo irá plegado dentro de una cofia de un Ariane 5, que es una de las contribuciones de la Agencia Espacial Europea justamente al telescopio espacial James Webb. Digamos que
nuestra colaboración con la NASA ha sido suficientemente eficiente y ha generado suficiente grado de confianza como para que los americanos decidan confiar en nosotros nada más y nada menos que la joya de la corona. Su próximo lanzamiento, digamos, primer objetivo de la astronomía espacial mundial, pues será lanzado con un Ariane 5 europeo desde la base de Kourou, y también, como con el Hubble, la Agencia Espacial Europea contribuirá con el 15% del presupuesto anual. También pondremos uno de los instrumentos de a bordo, NIRSPEC, el espectrógrafo infrarrojo cercano, y a cambio también obtendremos el 15% del tiempo de James Webb. Por lo tanto, todavía nos queda un futuro muy prometedor, incluso cuando Hubble no esté con nosotros. También las imágenes de James Webb serán muy especiales y seguramente abrirán nuevas áreas de investigación y nos abrirá puertas a conocer más sobre el universo, igualmente que lo ha hecho el telescopio espacial Hubble. Y no tengo más que decir que gracias por la atención que me habéis prestado y que espero que os haya gustado. Hacemos un turno de preguntas. Si queréis alguna pregunta Una muy tonta, no sé, la óptica no se probó en tierra, antes de... Sí, se probó, pero con el sitio en el que el diseño te decía que todo estaba correcto. Entonces no hubo un doble chequeo en otro sitio diferente. El problema es que las medidas, o sea, el telescopio primario fue correctamente fabricado de acuerdo a el sitio del test. Entonces el test daba que todo era correcto. ¿A la distancia que orbita se mantiene estable perfectamente o hay que corregirle? ¿Tiene medios propios para corregirse? No, de hecho no tiene más que algo de hidracina, probablemente tendrá para moverse, pero no es necesario estar haciendo modificaciones de su órbita, como por ejemplo es el caso de la Estación Espacial Internacional, que a 300 kilómetros de altura es ya mucho más bajo, y ahí sí que hay que estar sí, periódicamente corrigiendo y subiendo las curvas. Las pruebas las hicieron correctísimas en aire. El problema es que era el espacio vacío. Y había una diferencia, no sé si en la sexta cifra decimal, que explicaba en el índice de refracción que en vez de ser 1,00 y todos los ceros, en el aire, pues en la cuarta o en la quinta cifra decimal, ya empezaba a cambiar un poco y por eso las imágenes eran peores. O sea, fue un detalle que no se les ocurrió montar una cámara de vacío de 8 o 10 metros. Sí, la verdad es que digamos que el rubor que produjo en todos los responsables de la NASA, pues se puede imaginar, o sea, una misión que es la misión más importante en décadas, la más importante de la historia de los Estados Unidos y de la NASA, pues que un error tan aparentemente de colegial aparezca a la primera de cambio, pues realmente fue un shock en aquel momento. Los que sois especialistas en estas cosas, esa imagen misma que la vemos los que somos más menos entendidos, ¿cómo la veis? Es decir, por ejemplo, ahí ves tres planos, ¿me podrías decir primer plano, segundo plano, alguna referencia? Bueno, es una pregunta muy habitual. Bueno, aparte de que el color es una superposición de grises en diferentes filtros, eso para empezar, y ahí uno puede jugar con el color y hacer que las imágenes sean, digamos, más bonitas aún de lo que realmente son, ¿no? O sea que todo tiene un poco de truco en este sentido, y uno puede poner esta misma imagen con diferentes colores y es igual de representativa de la realidad. Lo que se intenta es hacer que los colores normalmente respondan realmente al verdadero color del filtro en el que se ha observado, pero cuando hablamos, por ejemplo, en esta imagen, puedo decir que hay una componente que es óptica y otra componente que es infrarroja. Ahí no valen colores reales, porque nosotros no podemos ver en infrarroja. Entonces tenemos que hacer algo que simule, que remede a la realidad, pues poniendo a lo mejor el color rojo al infrarrojo y el color más azulado a las longitud de onda más azules realmente, ¿no?
pero siempre hay un poco de, digamos, de tratamiento de imágenes, Photoshop, que es yo creo que es válido, porque de lo que se trata es de tratar de representar lo mejor posible ese efecto que ves como tridimensional, y es gracias precisamente a que realmente esto es tridimensional y por lo tanto las zonas que están emitiendo en diferentes colores están situadas en diferentes planos. Entonces, indefectiblemente, aunque uno mire las cosas con un ojo y no tenga la sensación real tridimensional de las distancias, pero uno tiende a crearlas, digamos, automáticamente. Sí, mi pregunta iba también sobre la imagen esta, que me sorprendió un poco que se eligiera esta imagen para el 25 aniversario del Hubble, porque aparentemente no tiene nada especial. Mucho de especial, ¿no? Sí, la verdad es que digamos que una vez cubierto todos los ámbitos de la astronomía con imágenes tan insuperables, digamos, o tan especiales, ¿no?, es difícil encontrar algo que pueda sorprender, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es una imagen más en el sentido de que no dice nada nuevo que no hayamos podido encontrar en otras ocasiones, o que sea, digamos, algo que recurrentemente encontramos en otras imágenes. El contenido de la imagen sí que es cierto que contiene un poco de todo. Tienes aquí un cúmulo abierto en la constelación de Carina. Tienes también componentes de polvo que se pueden ver ahí mezclados con emisión difusa del gas. Entonces, en el sentido de que es un compendio de todas las diferentes paisajes que uno se puede encontrar en astronomía, normalmente pues es un buen ejemplo, pero no es algo excepcional. Es solamente una imagen bonita elegida por algún departamento de comunicación de la NASA en ocasión de este 25 aniversario. Cada año normalmente la NASA, a lo mejor sabes, soy familiares con ello, pues hace un release revela una imagen que es cada año diferente, pero no necesariamente algo nuevo, sino una nueva versión de algo que ya había sido observado antes, alguna característica peculiar. 2.200 millones fue el coste del Hubble en el momento del lanzamiento, sí. Y luego sumando todas las operaciones... 13.500 millones de dólares. 13.500 hasta fecha de hoy. Cada año 100 millones de dólares más. Unos 90 millones de euros, de los cuales la Agencia Espacial Europea pone unos 15 millones de euros cada año. ¿Me puedes comparar, por ejemplo? Yo que soy responsable de otra misión, Herschel, por ejemplo, la misión completa costó unos 1.100 millones de euros. Entonces, esto es como 13 veces más, pero son mucho más tiempo, claro. ¿Habéis tenido algún avance significativo en relación a la observación de asteroides? Porque has mencionado al principio, pero no sé si ha habido algo. Pues en cuanto a asteroides, realmente Hubble no es el instrumento, digamos, más adecuado, porque digamos que no tiene la capacidad de resolución suficiente para observar detalles de la superficie. Lo único que puede hacer es seguimiento, por ejemplo, de las variaciones de color o de brillo, pero eso yo creo que con telescopios más pequeños son probablemente más eficientes a la hora de determinar las características. Y luego además los asteroides se emiten fuertemente en el infrarrojo, y a veces en el infrarrojo más, digamos, objetivos de onda más largas. Por ejemplo, Herschel, vuelvo a mencionar, mi telescopio, pues ha hecho muchas observaciones de asteroides, objetos del cinturón de Kuiper, porque son objetos muy brillantes en el infrarrojo. En el óptico, por ejemplo, pues es poca la información que Hubble puede añadir, y como hay tanta competencia y competitividad con otros proyectos a lo mejor con más repercusión, o para los que Hubble está más específicamente adaptado de obtener datos científicos importantes, asteroides no es el campo, digamos, en el que más atención se concentran las observaciones de Hubble. Pues hablando de la contribución europea al telescopio espacial, no sé si lo que te voy a decir es cierto, pero creo que uno de los astrónomos que trabajó con nosotros en IUE, Roberto Gilmozzi, fue contratado por Hubble en principio para target identification, es decir, para la identificación de blancos, ¿no?
Pero creo que después llegó a ser director de ciencia de Hubble, años después, pues no sé por cuánto tiempo fue. ¿Tú te recuerdas? Es posible. Yo conozco a la persona, pero no sé hasta el punto de detalle si realmente llegó a ocupar este puesto en particular. Pero vamos, digamos que, por supuesto, los astrónomos europeos, que como digo también son más o menos aproximadamente un 15% de los que trabajan en el Space Telescope Science Institute en Baltimore, son pues eso, aproximadamente una decena, entre 10 y 15 astrónomos frente a 100 en total, y tienen, digamos que están al mismo nivel de trabajo y de implicación en las tareas diarias que cualquier otro astrofísico científico americano dependiente de la NASA, y de hecho lo siguen siendo ahora mismo, y para James Webb también seguirá siendo así. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más que hacer, le damos los libros y creéis que son